Bueno, sigamos. Entonces vamos con el tema de la asignación. Después de que terminamos la etapa de asignación de categorías de impacto, ahora vamos a hablar con la asignación de los resultados del inventario del ciclo de vida y vamos a hacer la clasificación. Entonces miremos qué pasa. Después de que ya hicimos la asignación de las categorías, ahora esas categorías las debemos clasificar. Entonces, primero, ¿qué es eso de la clasificación? ¿Sí? Entonces, el primer paso o etapa dentro del marco de un análisis de ciclo de vida es la selección de categorías de impacto ambiental, ¿sí? Que fue lo que hicimos. A tener en cuenta en un estudio. Y estas categorías representan los impactos ambientales de interés, los cuales se les quiere asignar un resultado en la evaluación de impactos. Es decir, los impactos ambientales de los cuales se desean obtener resultados. Es decir, queremos mirar cómo una categoría de impacto la puedo referenciar, ¿sí? Por ejemplo, la meto dentro de una referencia de impacto. Entonces vamos a mirar acá. Digamos, yo tengo la categoría de calentamiento global. La unidad de referencia para calentamiento global van a ser kilogramos equivalentes de CO2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener que hay una emisión de metano y el metano, como el factor de caracterización del metano está como potencial de calentamiento global, ¿cierto? Ese es el factor de caracterización. Entonces yo lo metería dentro de calentamiento global. Y yo representaría a cuántas moléculas de CO2 equivale una molécula de metano. Y eso es lo que trato de hacer, ¿sí? Entonces, cada categoría de impacto, el calentamiento global, la unidad de referencia va a ser kilogramos equivalentes de CO2 y todas las moléculas que generen calentamiento global voy a evaluarlas a través de kilogramos equivalentes de CO2. Las voy a llevar a este valor. Por ejemplo, la reducción de la capa de ozono, todo lo que dañe la capa de ozono va a ser medido en términos de la unidad de referencia, que es kilogramos equivalentes de compuestos fluorocarbonados, ¿sí? Y el factor de caracterización se llama potencial de agotamiento de la capa de ozono. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con eutrofización, ¿sí? Se va a medir como kilogramos equivalentes de nitritos, potencial de eutrofización, y así sucesivamente. Cada categoría de impacto va a tener una unidad de referencia y va a estar dentro de un factor de caracterización, ¿sí? Muy bien. Lo otro es ya la caracterización como tal. Entonces miremos cómo se calcula el indicador en la caracterización. La caracterización, entonces, básicamente, una vez cada sustancia en el inventario del ciclo de vida se le ha asignado una categoría de impacto ambiental, a través de la clasificación ahora se debe comparar su valor respecto a la sustancia de referencia, ¿sí? En pocas palabras, lo siguiente. Entonces, vamos a suponer que yo hice unas mediciones en un proceso y las sustancias que determinamos que se estaban emitiendo era dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonados y hexafluoruro de azufre, ¿sí? Entonces, esa sustancia está dentro del factor de caracterización, o la unidad es kilogramos equivalentes de CO2, ¿sí? Y está dentro de la categoría de calentamiento global. Entonces hay, digamos, dos modelos que lo miden: el IPCC, ¿sí? El Panel Internacional para el Calentamiento, y el Ecoindicator 95. Entonces, vamos a mirar cómo entonces caracterizo eso. Entonces, por ejemplo, el dióxido de carbono, como es dióxido de carbono y es con el que se compara, pues va a valer 1. Pero el metano, ¿sí? El CH4, que también pertenece a la categoría de calentamiento global, equivale, una molécula de metano, según este programa, equivale a 21 moléculas de dióxido de carbono. Y para el Ecoindicator 95, una molécula de metano equivaldría a 11 moléculas de dióxido de carbono.
El óxido nitroso, por ejemplo, una molécula de óxido nitroso equivale a 298 moléculas de dióxido de carbono, equivalentes de dióxido de carbono, y a 270 según este programa. Por ejemplo, es interesante mirar el hexafluoruro de azufre, que por ejemplo se usa como refrigerante en los postes de alta energía, en las cajas. Y una molécula de SF6 equivale a 22.800 moléculas de dióxido de carbono. O sea, es muy contaminante y tiene un efecto muy fuerte en términos de calentamiento global. Entonces, de esa manera yo puedo caracterizar cualquier sustancia en términos de dióxido de carbono, en lo que hemos llamado caracterización, para poder tener una unidad de referencia. Una vez hemos caracterizado, entonces podemos trabajar o hablar de los resultados de indicador de categoría en los resultados, ¿sí? Entonces ya podemos hacer la evaluación del impacto ambiental. Una vez hemos hecho esta fase operativa, entonces ahora sí vamos a hacer la evaluación. Entonces vamos a mirar el resultado del indicador de categoría. Entonces supongamos lo siguiente, que en un sistema intervienen las siguientes sustancias en las cantidades indicadas. Entonces, vamos a suponer que en el inventario del ciclo de vida encontramos que se emite 1 kilogramo de dióxido de carbono, 0.1 kilogramo de metano, 0.8 kilogramos de CO2 y 8 por 10 a la menos 5 kilogramos de compuestos fluorocarbonados, ¿sí? Entonces, como vamos a sacar el valor del indicador, pues hemos dicho que el CO2, pues el equivalente es 1, o sea, es 1 por 1 es igual a 1, ¿sí? Kilogramos equivalentes de CO2. Este CO2 aporta para el calentamiento global, pero fíjese que el CO2 no reduce la capa de ozono y tampoco genera, no está aportando para la acidificación. El metano, que también se considera dentro de la categoría de calentamiento global, se están emitiendo 0.1 kilogramos, pero según el Ecoindicador 95, una molécula de él equivale a 11 moléculas de dióxido de carbono equivalentes. Por lo tanto, este valor multiplicado por los equivalentes indica que para el calentamiento global es equivalente a 1.1 moléculas de CO2 equivalentes, ¿sí? En el caso del SO2, aporta es en el término de la acidificación, ¿sí? Entonces, pues, él es el molécula equivalente, entonces por eso vale 1. Con él es que se compara. Y los compuestos fluorocarbonados, ¿sí? Aportan a calentamiento global, entonces los tengo que transformar en términos de kilogramos equivalentes. Entonces es, según el Ecoindicador, una molécula de estas, ¿cierto?, equivale más o menos a 7000 moléculas de compuestos fluorocarbonados según Ecoindicador 95. Entonces sería 8 por 10 a la menos 5 multiplicado por 7000, eso me da 0.56. ¿Cuál es el indicador de categoría? Entonces fíjese que para el calentamiento global existen 3 sustancias que están aportando en términos de equivalentes de CO2. Entonces es 1 más 1.1 más 0.56 equivalen a 2.66 kilogramos equivalentes de CO2 que aporta calentamiento global, mientras que el CFC también está aportando a lo que es la reducción de la capa de ozono en esta cantidad, ¿ya? Y finalmente el SO2 me está aportando la acidificación en esta cantidad. Entonces, esos valores de la caracterización de diversas sustancias están basados en Ecoindicador 95. Entonces, tras la caracterización podemos concluir que el sistema emite 2.66 kilogramos de CO2, 4 por 10 a la menos 5 kilogramos equivalentes de compuestos fluorocarbonados y 0,8 kilogramos equivalentes de SO2. Entonces, fíjese cómo yo puedo ahora generar un indicador de categoría. Finalmente, entonces entramos a lo que son la etapa operativa, que es cuantificar los valores a un valor de referencia. Entonces vamos a mirar qué es la normalización y qué es la ponderización. Entonces,
además de los pasos obligatorios, en la evaluación de impactos del ciclo de vida, están los pasos opcionales dependiendo del objetivo previsto. Entonces, ¿qué es la normalización? Es la conversión de los resultados de la caracterización a unas unidades globales neutras, en el cual yo divido cada uno de los valores de la categoría de impacto por un factor de normalización, ¿sí? Eso cada programa lo tiene. A través de estos factores se representa el grado de contribución de cada categoría de impacto sobre el problema medioambiental. O sea, yo quiero mirar es cómo contribuye cada categoría al problema general. Y que la agrupación, entonces, es la clasificación de las categorías de impacto en otros grupos que engloben categorías de impacto con efectos similares. Y la ponderación es prácticamente encontrar un valor, ¿sí? Que me permita compararme con algún dato ambiental. Entonces, siguiendo con los datos anteriores, miremos lo siguiente. Esto es lo que teníamos los datos anteriores, ¿sí? Lo que habíamos hecho cuando le estábamos generando el indicador. Ahora miremos eso, pasémoslo ya y normalicémoslo según Ecoindicator 95. Entonces, habíamos obtenido anteriormente, cuando estábamos haciendo los indicadores, generándolos, que teníamos 2.66 kilogramos equivalentes de CO2. El factor de normalización con este programa es de 13.447. Si yo divido esto en esto, la normalización me va a quedar en 1.97 por 10 a la menos 4. Así como para los compuestos fluorocarbonados, el factor de normalización es tomar el valor que obtuve en la caracterización y dividirlo en 0.8. Y para el equivalente de CO2 lo puedo normalizar dividiéndolo en 112.6. Y entonces estos son nuestros nuevos valores de normalización. Ahora, a ese valor se le genera un factor de ponderación, ¿sí? El cual tiene un impacto ambiental global que se va a calcular en milipuntos. Entonces, una vez he normalizado, pondero. La ponderización es de 2.5. Este valor me va a dar 4 por 10 a la menos 9. A la 4, perdón. Este valor lo multiplico por el factor de ponderización, que como les digo lo trae en el programa, por 100 y este por 10. Al final tengo, digamos, caracterizada y normalizado los valores en términos de equivalentes de CO2, compuestos fluorocarbonados y equivalentes de CO2. Si yo sumo estos factores, ¿sí? Entonces voy a mirar todos los impactos, ¿cierto?, que tienen en el sistema basados en unos milipuntos. Eso me daría, esta sumatoria me daría 0,126 puntos, que equivaldrían a 126 milipuntos. Pero, ¿qué es eso de los milipuntos? ¿Cómo puedo interpretar eso? ¿Por qué se ponderiza? Eso depende de cada país. Entonces, aquí podemos ver que siendo 100.000 milipuntos la carga ambiental anual equivalente de un ciudadano europeo, ¿sí? Entonces, esto, 100.000 milipuntos es lo que genera un europeo, digamos en términos de contaminación, al año. Ahora, ¿a cuántos meses equivaldría, por ejemplo, los 126.000 milipuntos? ¿Sí? O sea, eso sería el efecto de ese proceso. Entonces puede ser que lo esté midiendo por meses, por días. Entonces, para eso sirve ponderizar los datos. Muy bien. Ahora miremos lo que tiene que ver con las bases de datos, ¿sí? Cómo funcionan las bases de datos. Entonces, aquí voy a mostrarles. Entonces, nosotros tenemos en el inventario del ciclo de vida, ¿cierto? Nosotros ingresamos en ese inventario la base de datos del inventario. Y en esa base de datos, ¿qué tenemos? Entonces, nosotros tenemos ahí, digamos, cada uno de los problemas ambientales. Y la base de datos los convierte en, digamos, algún tipo de categoría de impacto, ¿sí?
Luego los va a clasificar, ¿cierto? Los clasifica, hace una caracterización y los lleva si está aportando a cambio climático, si está aportando a acidificación, si está aportando a la destrucción de la capa de ozono. Y esos datos, una vez están caracterizados, entonces el programa en la evaluación del impacto del ciclo de vida hace una ponderación de los datos, los normaliza y hace una interpretación del resultado dependiendo de lo que se quiere estudiar. Finalmente existen algunas herramientas, ¿cierto? Entonces yo estoy trabajando con Cima Pro. Existe también otro programa, otro software que es el Humberto, que también permite hacer ese tipo de trabajos. Y termino con lo que se considera la huella de carbono, ¿sí? Entonces, la huella de carbono surge del concepto de huella ecológica, de la cual se podría decir que es un subconjunto y que la huella de carbono mide la totalidad de gases de efecto invernadero, los GEI, emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, de una organización o de un evento o un producto. Pero aquí digamos que lo importante es entender que fíjese que todo lo que está en naranja, ¿sí?, es el análisis de ciclo de vida y que la huella de carbono está contenida dentro del ciclo de vida y lo que está midiendo es el calentamiento global. Es decir, que si yo hago el análisis de ciclo de vida, por ende he hecho huella de carbono.